Hola chicos, sean todos muy bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo capítulo de La Pura Verdad desde esta casa maravillosa de Chile Actores con dos tremendas amigas, actrices preciosísimas que están en el podcast de la Casa Bernarda Alba. Así es, estoy feliz de estar hoy día con dos actrices increíbles, parte del elenco de la Casa Bernarda Alba, y además vamos a estar hablando de sus maravillosas carreras, así que muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Natalia Aragonese, Paulina y Luz. Bienvenidas. Gracias por invitarnos. Qué linda presentación. Sí, muchas gracias. Estamos muy contentas de que estén aquí, de que hayan podido participar aquí de esta La Pura Verdad, así que ya. ¡Vamos! ¡Empezamos! Allá. Tenemos muchas cosas que hablar. Muchas horas. Hay muchas horas y media de programa. Muchas cosas que hablar y aquí solo se dice la verdad. La Pauli ya empezó con problemas. Claro. Puras hablar con la verdad, nada más que la verdad. Claro. Vamos. Oye, chiquillas, ¿qué ha sido participar aquí de este podcast de la Casa Bernarda Alba? Increíble. No, increíble. Yo creo que desde que apareció esta idea, invitación, como que cada una de las fases del proceso que hemos tenido hasta llegar ahora aquí a estar sentada hablando de esto, creo que ha sido como un engranaje, una sumatoria de buenas ideas y buenas instancias, y creo que todos los pasos fueron súper bien llevados a cabo. Sí. Fue precioso recibir la invitación, contemplando también que es como un experimento, un híbrido, una mezcla de formatos que está súper como contemporáneo mirarlo desde esa forma también, porque no sé, siento que son como que los formatos son los adecuados a lo que se puede hacer, a contemplar como también los canales de difusión o lo que, de cómo también nos estamos emocionando o inventando o creando o tratando de efectivamente llevar a cabo ciertas ideas que se necesitan como diversas estructuras y organizaciones para cada idea, no sé, hacer una película, hacer una obra de teatro, hacer una serie, hacer un podcast, hacer un híbrido, esto tomándola. Entonces creo que todas las ideas en relación a la Casa Bernarda Alba han sido súper acertadas, así que nada, feliz, muy bien. Espérate, ¿y quién las llamó? Así que recibiste el mensaje así, hola. La Inés, ¿no? Inés. La Inés, la productora. Inés, sí. La emperatriz, Inés. La emperatriz. Inés Emperatriz, que así se llama. Ese es su apellido. Sí. No es que ella... ese es su yo nombre. pensé que le decían Inés. Como una emperatriz. Imperio. Es totalmente real. Es real. Sí. El Imperio de Bernarda Alba. Sí, por pero Inés. yo tengo esa duda, yo quiero preguntar... Que si no es un... ¿A quién nos convocó? Bueno, es que nosotros tenemos eso, sí, nunca nos han dicho si realmente nos convocó Chile Actores, nos convocó la Claudia, nos convocó la Inés. Pensemos que fue un híbrido. Sí, creemos que fue un muy buen sí. híbrido. Sí, aparte que fue un buen ojo encuentro que Nos lo haya contaron. hecho, porque se armó un grupo muy bonito, muy comprometido, además que logramos como bien decía la Nato, como llevar a un lenguaje absolutamente distanciado de lo que es una obra de teatro como La Casa Bernarda Alba, se logró llevar súper bien a cabo. La Claudia tiene una dirección que es demasiado asertiva, como que es difícil perderse, a pesar de que no fue así como tampoco súper fácil, porque también, claro, es un formato que tampoco uno habita tanto. Claro. Había que encontrar ese tono, ese tono. punto, y que todo confluyera hacia lo mismo. Exacto, Como que y además estamos que descubriéndolo también. siendo una obra de época, entonces también es la forma del lenguaje, las palabras, entonces había que buscar un equilibrio entre no perder la esencia de lo que es la obra, pero también llevarla a este formato que es y que además es solo sonoro. Claro. Oye, ¿y ustedes habían trabajado antes con la Claudia como Girolamo. actriz? Bueno, Claudia. La directora de la... Sí, por sí. No. Yo una vez como actriz en Cárcel de Mujeres tuve el placer de compartir set con ella y fue
aparte que fue no me acuerdo si mi primera o segunda pega en tele, entonces Está ahí alucinando. imagínate lo que podía haber sido estar con Claudia en un mismo set y fue muy generosa y entonces tengo como un súper buen recuerdo De ella como en la compañera y en lo personal también y como entonces fue Espérate, muy pero rico. y ahora o sea, como directora, porque igual es otro ahora me rol. acordé, tuve sí estábamos en el mismo elenco, en La Doña, en la teleserie que dirigía Sabatini para Chilevisión, ahí estábamos, pero no nos tocaba mucho juntas, entonces estábamos como en familias distintas. Claro. Pero... Compartida y maquillaje. Claro, compartíamos el cotidiano. Pero claro, yo creo que es como, no sé, un poco algo muy maravilloso tener a una compañera que es actriz y que es increíble como actriz y que además dirige, como cruzarse en la vida por X situación y razón que convergemos aquí en la Casa Bernarda Alba y que ella la dirija. Además también la obra es como esa obra súper como ícono un poco siento del teatro, como que siento que, no sé, yo me acordaba mucho en la escuela de teatro como de escuchar a Fernando González hablar de García Lorca y teníamos como clases enteras de García Lorca. Entonces, en el colegio también, no sé quién no hizo la Casa Bernarda Alba. A mí, ahora cuando empezó a salir como la difusión del podcast, mucha gente que no son actores ni actrices me decía, yo la hice en el colegio, no sé, ¿cachai? Como que, y era como, sí, es como esa obra que está dentro un poco como del marco del plan de estudio. Mi hija la leyó el año pasado en el colegio, como en lenguaje. Entonces es como... nada, como esos proyectos que como que uno imagina, pero que se concreten y decir, y la dirige la Claudia, y está la Delfina, está la Mari Carmen, y está la Tatiana, que lo hacen increíble. O sea, para mí yo era como, claro, nosotras somos como las acompañantes, pero yo siento que la Delfina, la Mari Carmen, la Tatiana... No, un placer escucharla, un placer como armaron. Es que además son es increíble, secas, increíble. Y lo que tú decías, como la dirección también de la Claudia también... es desde un lugar súper actoral. Claro. Entonces, actoral y asertivo. Así como... Entonces fue como un viaje súper exquisito. Sumergirse ahí en esa... Sí, como de empezar, yo me acuerdo como el primer día que nos juntamos a leer la obra y era como... Y cómo fue evolucionando también. Sí, claro. porque al principio, claro, uno está un poco tieso, está ahí como en una... recién como todo lo que es cierto, sobre todo como el lenguaje, pero claro, con esta visión de la Claudia que para mí fue como súper como bien clave cuando hablábamos, ¿te acuerdas? Como de esta atmósfera en la que habitaban estas mujeres, en donde, por ejemplo, tenían mucho calor, encierro, como muy encerradas, como que todas las sensaciones, las sensaciones de la obra y las descripciones que hace Lorca en la misma obra, era como las indicaciones que nosotros como actrices, ¿cierto?, teníamos que tener en el cuerpo, ir integrando para que en el fondo empezara a aparecer esta actuación que, claro, tú dices, se escucha, pero si no está el cuerpo, si no está la respiración, si no estamos mirando o imaginando lo mismo, nos quedamos en obras distintas. Entonces siento que todo ese trabajo de mesa, en donde íbamos leyendo, íbamos hablando de los personajes, de Lorca, del sonido, como todo eso, yo creo que cuando uno escucha ahora las cápsulas, dice, wow, resultó. Apareció. Está todo eso que hablamos. Es que encuentro que es súper heavy, porque conversamos también con Mari Carmen y con la Tati, y que nos contaba de que estaban todas como en el momento, y finalmente se empieza a dar esta actuación y como de mover el cuerpo, también como de expresar, pero es súper heavy, porque cuando uno siente... sale, la voz se transmite, entonces cuando uno dice, no es como algo de aquí para allá. Y es heavy porque cuando uno lo escucha, lo puedes imaginar, tal cual, ¿cachai? Porque es muy vívido, ¿cachai? Es como que inmediatamente se te hace el imaginario. ¿Sabéis que fue súper clave también que, a pesar de ser un grupo bastante grande de actrices,
que no sé cómo lo logramos. Es que estábamos muy disciplinados. Sí, muy disciplinados. La Muy mayoría de las citaciones que tuvimos, pudimos estar todas juntas. Sí. Sí, qué suerte. Que eso también fue clave y una gran suerte, porque como éramos muchas, y probablemente iba a ser un caos poder hacer, y se logró, yo te diría que el 95% de las veces que nos juntamos. Entonces ahí se podía armar un poco más esta coralidad y y claro, como ir probando tal vez que si de esta forma, no sé qué, no estar escuchando solamente en la grabación lo que el personaje de la Nato me estaba diciendo, sino que se estaba viviendo mucho más en concreto. Entonces eso también fue... Tuvimos mucha suerte en este podcast, la verdad, porque todo se dio como... Fue un proceso muy bonito. Sí. Todo encajó. Todo encajó Y súper fluyó. bien. Y fluyó. Hay unas escenas feroces de unas peleas ahí entre las hermanas bien fuertes. Imagínate grabarlo, fue Y- muy entretenido. Sí, yo tuve la suerte de estar ahí. Porque Sí, po, me tocó sí, ir sí. a hacer algunas fotos, algunos registros que también vamos a estar viendo ahora cuando el público está viendo mientras nosotros conversamos esto. Yo tengo el doble de esas campanas metidas entre las sienes. ¡Oh, sí! Llevan más de 2 horas retumbando con su canto fúnebre. Pedrisco de odio han echado sobre mi corazón. Pero todavía no soy una anciana. Todo se puede hacer. No he dejado que nadie me dé lecciones. Magdalena, no llores. Y claro, efectivamente había una sensación como de mucho calor, de encierro, y una temperatura alta y mucho caos, pero en orden. Entonces, Exacto. eso se agradece mucho Sí, en este formato que además es muy especial, ¿no? Porque se transmite principalmente con la voz, o sea, lo que el público recibe es 100% sonoro. Sonoro. Y quería saber si ustedes habían tenido alguna experiencia previa de radioteatro o de podcast o que fuese actuar solo con la voz y qué diferencias tiene con la actuación que ustedes conocen. Sí, es un desafío. Es un desafío porque es como emplear todo lo que uno siempre emplea, pero con la conciencia de que solo se escucha, pero también porque hay cosas que, claro, que no se pueden hacer. Claro. Entonces, no te puede hacer un guiño. es muy raro, claro. Está ahí como, por lo general, no sé, yo he grabado cosas, he hecho doblaje, locuciones, con Cine al Oído, que hicimos también con Chile Actores, Con Gatos Trejo. de Mierda, la película. Ah, ¿no? sí, La claro, sí, claro, fue increíble, es bien increíble. Pero es como que finalmente apela a una capacidad que tenemos los seres humanos de toda la vida, que es como esta cosa del escuchar, como no sé, los cuentos, o la radio, o cercano también siento yo como con la música, que es como que cuando uno escucha y ¡pua! La cabeza vuela y me estoy imaginando millones de cosas. Entonces es como un formato súper cercano, súper fácil. Y hoy día también están súper de moda. O sea, no por nada estamos haciendo ahora este podcast. Claro. Estamos súper acostumbrándonos como a la diversidad tecnológica de todo esto nuevo, de que no sé, de cómo nos entretenemos también. Es que además poder tener ficción mientras vas manejando. Totalmente. Yo Porque escucho si mucho no, uno manejando. tiene que estar viendo una película, tienes que Sí. instalarte o ver El teleseries, tiempo. es el tiempo. Y esto de que pueda ir tu cabeza Sí. dando vuelta, imaginando mientras vais manejando o mientras Sí. te estáis quedando dormido, no sé. Sí, po. Hay como distintas Sí, opciones que a mí me parece que es súper interesante. Sí, yo escucho Sí. mucho manejando. Es un formato, aparte que es divertido también, porque es como volver a lo antiguo modernizado, no sé, como... Como el radioteatro, Claro, entre el radioteatro totalmente. y como estuvimos mucho tiempo en el formato televisión o como siendo lo que más uno... como medio de entretención, digamos, o de aprender, viendo películas o lo que sea. Y hoy día está volviendo el formato radio, que claro, ahora uno lo puede escuchar en el teléfono o lo que sea, pero eso está Escuchar. volviendo, el Sí. escuchar y como bien decían ustedes, imaginar, y encuentro que la herramienta de la voz es súper completo igual. ¿Cachai? Como, obviamente Es hay que rico. saber o estudiar mucho para poder como lograr transmitir una imagen con la voz o una emoción o lo que sea, pero es súper completo. Entonces es exquisito que se esté haciendo tanta
ficción o contar historias, o desde, no sé, que escucháis como antes de dormirte, como los códigos sagrados de no sé, ¿cachai? Como hay La muchas meditación cosas. Sí, trascendental. meditación. Sí. No sé, pues uno le cuesta mucho meditar como en silencio. Hoy día uno Claro. puede meditar con esas cosas, no sé, hay miles de cosas que están volviendo Sí, está bueno, está súper al bueno. escuchar. Oye, y a propósito de innovar en los formatos, este podcast fue presentado en el GAM, se hizo una lectura dramatizada, compuesta en escena, iluminación, vestuario, y nos contaban ahí las compañeras del podcast que quedaron bien entusiasmadas con ganas de más. ¿Es verdad? ¿Quieren hacer este montaje así, una lectura dramatizada? Mira, yo creo que todas las fases han salido tan bien. Que por qué esto Que no por tendría qué. que salir bien. Que ¿por qué no inventamos otra más? Tenemos pero muchas ganas, sí. Es que pasó Sí. que fue súper dúctil el trabajo. Una vez que siento yo que presentamos, que tampoco lo teníamos pensado. No. Fue como que una vez que hicimos la invitación fue a grabar esto y después como que aparece esta otra invitación de decir, oye, llevemos a escena este podcast, y fue como increíble, hagámoslo, ensayamos, ¿no? Nos juntamos, y una vez que, claro, lo pasamos por el cuerpo, empezamos, es como que Lo se van vieron, enfriando obvio, y la las Claudia posibilidades. después ahí dirigiendo luz, armando el espacio, era como que... la misma obra tiene Nos tanto invitó pa' eso, que sí. da para hacer muchas cosas. Sí. Y sin, no sé, con los recursos que existen. Porque se logra igual, ¿cachai? Es como otra, no es pensar en hacer la obra de teatro. Claro, es no. una puesta en escena distinta. Es la puesta en escena de esto, es trabajar con estos recursos, Ajá. como con esta línea de dispositivo escénico. Sí, que además yo lo encontré súper interesante. Lamentablemente no pude ir, que estuve... Es que estaba difícil el horario. Ay, sí, para mí el Sí, horario me Cuando mató. lo Pero, vamos a hacer en otro momento. Pero como lo vamos a hacer. exactamente, voy a ir. Pero me pareció súper interesante esto también como de mezclar una lectura dramatizada, pero después que ustedes mismos se queden, lo escuchen, Sí, que estén sí. en escena, que estén como en sombra, Súper como bonito. que hay una jugada y una puesta en escena distinta, ¿cachai? Sí, Que incluso sí. para uno es como sorprendente o diferente o que está ahí como jugando. Sí, Sí. sí. Sí, para nosotros también fue como una sorpresa en vivo dentro de todo también, ¿cachai? Porque nosotros habíamos ensayado la lectura como tal y llegamos ese día como un poco la Claudia como a instalarnos y a contarnos y hacer un par de pasaditas como para... Entonces también para nosotras fue como en el momento también irse sorprendiendo con algo que... Bueno, es que yo creo que está el nivel de confianza también que uno como que deposita en alguien como la Claudia y este grupo que vuelvo a insistir como que se Cuajó cuajó también, que era muy bonito como en el momento estar como, qué loco esto igual, como estamos claro, como haciendo una lectura, después escuchamos lo que grabamos en escena con público. Y Era además bien estar loco ahí, todo, claro. que también se empezaron a producir cosas Sí, po. que empiezan a nacer ahí. Entonces, como... Sí, pasaba que, por ejemplo, a uno le dan ganas en la misma lectura, como de... Por ejemplo, como de... Empezar a hacer Y la Claudia era cosas. como, no, lectura. Claro. Entonces Ay, también qué era un difícil. ejercicio como, claro, te dan ganas si estáis con la compañera de más al lado, ponte tú, Sí, como de... hacerle, o claro, La cuestión, claro. pero al menos una miradita, como algo como... Y no, es una lectura. Entonces... No, fue No, increíble. está bueno. Sí, está bueno. Además que también está toda la dimensión que a mí me encanta, como de pensar en los estudiantes. Sí. Yo encuentro que es una obra que me encantaría hacer una muestra y que vayan estudiantes. Yo sé que a todos los actores y a las actrices le cargan, o nos cargan un poco como las funciones con adolescentes, porque eso se portan pésimo. Son ruidosos. Pero, no sé, yo fui una estudiante de colegio que me fui al teatro, me llevan mucho al teatro, y terminé siendo actriz porque vi unas obras increíbles, ¿cachai? Entonces,
más allá de que uno piense en los estudiantes que quieran ser actores, no, sino que tiene que ver con que es entretenido, con que es aprendí, con que aplicáis materia, es como que muchos cruces posibles de mezcla, que es maravilloso, que es como el arte y la educación, ¿cachai? Como que siento que ahí podemos aprovechar la obra también en ese sentido. De hecho, tú apuntas a un punto clave, que es que uno de los esfuerzos que ha estado haciendo Fundación Gestionarte a través de estos podcasts es precisamente alcanzar a ese público juvenil. Un encuentro maravilloso. Y no solo la Casa Bernarda Alba, también Romeo y Julieta, Hamlet, son parte de este catálogo, que ha sido incluso difundido por los canales del Ministerio de Educación para que sepan también los jóvenes que están en esta herramienta. Gestionarte y Chile Actores ahí, pero la gestión cultural, pero perfecto. Oye, Natalia, tú contaste que tu hija leyó La Casa Bernarda Alba el año pasado. Sí. ¿Y escuchó el podcast? No lo he escuchado, Ya. pero de hecho ese día la fui a dejar al colegio y después me tenía que ir al GAM. Y le dije si me escuchaba, porque no, me dijo que no. Porque tú decís como que le da vergüenza. No, me dijo, no, es que ahora tengo que pensar en otra cosa. Sí, se quería concentrar. Iba a concentrarse. Sí, pues pero concentración. te aseguro que lo va a escuchar. Ya leyó el libro, se sabe la historia, los personajes. Ya Hablamos, de hecho, me acuerdo como cuando tuvo que estaba leerlo? leyendo, lo comentábamos, entonces... Que le repitan la prueba. Que lo A ver ya cómo saca le- otro Ahora, sí, po. Oye, y importante también que fue en el GAM y que fue un 8M. 8M. No Fue por nada, hermoso. Sí. no por nada, Sí. increíble. Sí, po. ¿Cómo reciben esta fecha? Trabajando Sí, por suerte. y maravillosamente haciendo una obra. Yo encuentro que son cosas como que si uno las pensara, no sé si Sí. saldrían tan bien. A veces cuando la vida fluye y no sé, andas a saber qué es, pero cuando estás como en el momento Preciso, en el lugar perfecto. ocurren cosas fantásticas Sí. que uno está... O sea, sin duda tuvo una connotación mucho más especial que Sí. hayamos lanzado La Casa de Bernarda Alba el Día de la Mujer. O sea, Sí, es que absolutamente marca un... Y es Algo, curioso, porque también, por ejemplo, da para pensar, porque claro, todas las obras, dependiendo como de los contextos sociales, culturales, se entienden y se leen de una manera distinta. Es como que uno hoy día podría decir, oye, pero entonces Lorca fue como súper adelantado a la época y esto es una obra feminista. Pero eso se entiende hoy y se lee claro. y es súper válido y es súper interesante de observarla de ese lugar. Y por eso también son obras tan icónicas que pasan los años y el tiempo y siempre están vivas porque tienen como una base humana, cultural, social que Y una lectura y una perspectiva de que que uno trasciende. tiene. Claro, Pues, entonces en esa época, claro, uno estudia Lorca y dice, claro, él escribía y su poesía, tenía mucho que ver también, por ejemplo, yo me acordaba, por ejemplo, esta cosa del encierro que tiene Bernarda Alba, él vivió en una ciudad donde también se sentía súper encerrado, entonces es como curioso cómo se van entendiendo esos tópicos o símbolos que aparecen en la obra y que sin duda, claro, pone un lugar, un ojo, no por nada son mujeres, desde siendo súper como... estando muy frustradas por una vida patriarcal. Total. Que no tienen forma Y de viviendo el salir, duelo, además. de salir, claro, y como No, y que diciendo- la madre lo mantiene. la madre es como la fuerza de esa vida patriarcal y esa vida también como súper como soberana Arraigada y castradora. también, Entonces es súper interesante porque son tópicos que empiezan a mirarse desde distintos puntos de vista en relación a lo que nosotros hoy día estamos viviendo. Y mirando para atrás y entonces, analizando y sí, es muy Poniendo en interesante. perspectiva. Sí. lo que estamos cambiando Sí, también, por lo que necesitamos que Sí. se establezca permanentemente. Sí. Que no sí. esté en riesgo, como Sí. lo hablábamos antes. Sí, y es loco también porque esas mismas características ponen en tensión como
es eso mismo que habla la obra. Por ejemplo, no sé, por las mujeres, todas súper sufrientes. Imagínate que hay una que se llama Martirio, Sí. la otra se llama Angustia. No, ¿Cachai? No, atroz. Todas Sí, súper, po. pero ¿cuál de todas más sufría? Versus la Adela, que es el personaje que es la que es súper consciente de la libertad y que esto Claro. no está bien. En mi caso, no sé, la Magdalena, que no por nada ahí, porque se llama Magdalena y es la que llora Sí, eternamente, ¿cachai? Que dice en un momento como que preferiría ser hombre para estar afuera en la calle llevando sacos al molino que estar encerrada en esta casa oscura sin poder, no Hacer sé, nada. salir o relacionarse con hombres o mujeres, lo que sea. Entonces, nada, es como interesante cómo van apareciendo como todos esos rasgos, esas características que nada, nunca dejan de tener espacios de vuelo. Está bueno. Sí, y de conversación. Yo creo justamente para las nuevas generaciones llevarlo, mostrarlo, un poco como esta era la vida, Esta era la- Sí. exacto. esto era así y por qué se ha Hemos luchado avanzado, y hemos avanzado claro. y es importante mantenerlo y Sí, seguir avanzando. no por nada se ha luchado y eso se ha sufrido y se ha escrito y el arte también ha estado súper como Presente en eso. siempre, como Sí. que son desde el arte maravillosamente se empujan, siempre se corren los límites culturales de una sociedad, de personas. Que es el valor que tiene el arte también a la par, como súper inconsciente que a veces se hace porque se hace, como una necesidad media del como- ser humano, pues, del ser humano. y de evolucionar y Sí. de entender las emociones, Sí, sí. el viaje. Es bello nuestro oficio. Ay, Quiero escuchar el podcast de nuevo. Vamos. Oigan, chiquillas, pasando a otro tema, se está acabando una teleserie en la que ambas trabajaron, que es un juego de de ilusiones, más de 500 capítulos, Impactante. casi 3 años al aire. ¿Cómo vivieron participar en esta long form, en esta obra larguísima? Que además también tiene un lenguaje súper específico. Sí, ¿Cómo fue su sí. experiencia participando? ¿Verdad? en esta Otro obra? lenguaje especial, dice. Otro, porque el de las 3 de la tarde. Sí, pues, es un lenguaje tiene especial. Lo cosas- Sí. Mira, yo entré como a la segunda temporada, por decirle de alguna Sí. forma, que fue cuando la Carola entraba a la cárcel. Claro, Alfaro. 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 Ella, la directora del Faro. Exacto. Entonces, Terrible. un casting en el Mega y para este personaje y para otros más, y bueno, quedé para esta directora. Yo ya había trabajado antes en Verdades Ocultas también. ¿Tú también, Nato? No. No estuviste en Verdades Ocultas. No me tocó. Ocultas, dije. Verdades Ocultas. Y claro, un formato que uno podría decir como, te da para todo, sí, da para todo, pero también como el despojarse al decir como vamos a todas, también es un trabajo como de uno, como decir, ya, vamos a todas, y como que si hay que gritar, ¡es el grito! Y acá es como la mala, realmente, la mala, como que no... Hay capas, obviamente, que uno como actriz le va poniendo, pero también es bien concreto cómo se quiere mostrar las características de cada personaje. Como los arquetipos. El arquetipo, Claro. exacto. Entonces, claro, es todo muy profundizado, sobre todo en el arquetipo. Pero por mi experiencia yo lo pasé muy bien y tuve muy buenos compañeros como mis partners directos, bueno, todo el elenco obviamente, pero con los que más me tocó relacionarme, con el Carlitos Díaz, con la Carola, con ¿Cuánto Camilo rato Carmona, estuviste? como 4 meses. Porque, Ya. bueno, yo hice el casting sabiendo que este personaje moría. Ah, tú lo tenías clarito. Sí, no, entré sabiendo que Que mataba la iban a despachar, la iban a Dai, que mataba, bueno, lo que se le cruzaba. Entonces era yo una de sus víctimas y claro, yo sabía que había un desenlace El fatal. guión decía víctima. No, pero y grabar la muerte fue lo máximo. Nunca había muerto. Nunca había muerto. No, segunda vez que moría. Primera vez, verdad oculta, tirada en un barranco con mono. Te Me tiraron hicieron un mono, Ah, mío. pensé que un Como- barranco no, con me empujaban y era un mono mío. Increíble. Y este fue con disparo. Entonces,
como todas esas cosas que Que se uno- rompía el vidrio en el auto, como mucho efecto especial, tú espléndido. Sí, te juro que fueron buenas muertes dentro de todo, como para uno, pero no, fue una buena experiencia, entretenido, un elenco lindo. Sí, se pasa Sí. bien en las teleseries. Sí, se pasa súper bien, súper bien. ¿Y tú, Nato, tú estuviste harto rato? Yo estuve en la primera temporada, la primera Como que temporada. nosotras como que hola chao fue Sí, un poco. como que nos Sí, cruzamos, casi yo ya me estaba yendo y la Pauli estaba Mm. entrando. Pero entretenido, súper, súper. A mí me gusta, Era yo me entretenido tu entretengo. personaje. Sí, estaba Sí. súper bien escrito. Este cruce con las familias al principio, cada uno tenía como harto rollo, entonces era como... había harto trabajo que hacer, como harto que armar, harto de que hacerse cargo. Pero claro, son formatos en donde yo siento que son como varias teleseries en una. Son como Seguro. el mismo nombre, van cambiando porque ya... Tú estuviste de en la repente- primera temporada, pero ¿cuánto rato fue eso? Fue harto. como un año y medio más Sí, o po, menos, harto. quizás casi un año y medio. Claro, pero me pasaba que de repente ya me salgo de la teleserie y de repente me topaba con ver... Otra teleserie. y yo decía, Sí, po. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando acá? Pero lo encuentro entretenido, Sí. lo encuentro súper divertido que como que se tenga Como que esa sigue y se va libertad. evolucionando y que... Y salen Sí, personajes, avanzando. entran personajes Sí, y como que de- se va como sí, refrescando entretenida. en el Sí. mismo... En Sí, la misma Se historia, refresca digamos. claro. Sí, Claro. y es bueno igual, es como que van entrando elencos, saliendo del elenco, armando la otra historia. Yo lo encuentro Yo también lo encuentro bueno. súper bueno. Sí, entretenido. Sí, Está bueno eso. Oye, tú estuviste nominada. estuve nominada. Sí, pues, aquí a los premios Caleuche el año Sí, pasado. el año pasado. No, ¿Con antepasado. esta? ¿Con El esta año teleserie? con la Susana de Juego Con Ilusiones. Susana Martone. Sí, hermoso. ¿Cómo Ay, fue sí, eso? ¿verdad? Hermoso. Nosotros nos Sí, encontramos. sí, no, muy Estuvimos lindo, hablando. no, feliz. Fue como un personaje bonito, como que uno recibe cariño, como que la gente no te dice cosas. Y eso pasa, siento, cuando, claro, están Se hace ahí. bien la pega. Hay un trabajo ahí armado, hay un buen guión. ¿Cuál ha Se sido- logra. ¿Cuál ha sido tu personaje favorito? ¿De qué? los que has hecho tú De en la teleseries, De todo, de la así, vida. saquemos el currículum. Difícil, uy, no sé. O por formato, ya. Por formato. Vamos por formato. Hoy no sé, a ver, de las teleseries, yo creo que la Susana lo pasé muy bien, fue muy bonito, lo gocé, lo encontré, me encantó. Susana Mardones, Juego de Ilusiones. Susana Mardones, Juego de Ilusiones, la Pascuala, en Manuel Rodríguez, que dirigía a Vicente Sabatini para el Televisión también, como personaje muy bonito, Floribella. Ay, ¿verdad? Sí. Qué chiquitita, Era una Nato. niña. Era niña. En la serie, no sé, ponte tú, Pam, o sea, Rocío, versión chilena de La Office, también Ah, encuentro, sí. y la gente Oye, me la habla Esa mucho serie de La esa Office serie hasta fue el de día culto, de hoy, sí. yo no lo puedo creer, es increíble. Como que y se ve pésimo en YouTube, como uno, pero así como de no sé cuánto. Sí, pero es como, es de Pixeles. culto. De culto, pues. Sí, totalmente. Sí, total. No, esa, y la grabé en todos mis primeros 4 meses de embarazo. Wow. Yo a las 6 de la mañana partía vomitando en el baño, pasando lo pésimo, y a las 8 me estaban tratando de bajar la ojera de mi sonámbulo. Sí, fue Wow. heavy, como que lo tengo súper además asociado, que fue como un proceso increíble y una serie súper bien escrita, que lo pasamos chancho. Pero yo con mi embarazo que iba creciendo cada vez más, y al final me ponían como unas carpetas para las pechugas porque iban creciendo cada vez más y la silueta se iba ¿Cuánto rato modificando. estuviste? 4 meses. Pero, ¿y entre qué meses tuyos de embarazo? Yo, el primer mes, yo empecé a grabar, a la semana siguiente supe que estaba embarazada y avisé que estoy embarazada. Pero ya me Ya. quedan los 4 meses Claro. y... Sí, o sea, 4 no meses. Se va a notar tanto. No se tampoco. notó. O sea, fue más que... Fue aquí, fue más acá. que- El más pechuguismo, acá que digamos. acá. Fue Claro. como Mismo las más. cosas que iban creciendo. Todo iba creciendo. Descríbanlo para los que nos están escuchando. Porque hay gente que nos está solo escuchando. formato sonoro. Ustedes Claro. ya saben el formato sonoro de él. Eso, Ah, ya. no, bueno, iba creciendo la barriga. Sí, no, hermoso. Bueno, y en teatro, muchísimos. Creo que la gran mayoría son personajes
Entrañable. Santa Juana de los Mataderos. No, todos como, es que para mí el teatro, no sé, siento que uno recibe tanto El proceso. de todo que son como, no sé, siento que quedan En el cuerpo. en el cuerpo, real, sí. ¿Y en el cine? Y en el cine, la francesa, es que creo que es como, claro, he hecho varias cosas, pero con Cabros de Mierda fue como un rol que tú puede tener un desarrollo como de creación, de trabajo, como que siento que es como entero, de principio a fin. En otras películas, no sé, pues son más pequeños, Claro. son como, Ajá, como que siento que es como un trabajo más parcelado. Y nada, también como el valor que yo le doy a esa película en particular en relación como de lo que se trata, de cómo fue inspirada. Una película muy fuerte emocionalmente. Sí, y como con, no sé, para mí esa película nunca me dejé de conectar como con lo real. Entonces tiene como muchas patas esa película que para mí le tengo un respeto enorme y hablo y me emociona, es como que me lleva a espacios como bien intensos. Ay, Es que te entiendo demasiado. Yo fui con mi pololo a ver Cabro de Mierda y salimos del cine llorando, pero llorando Sí, ahogado, sí, es terrible. porque es muy fuerte el resultado que tiene esa película y la forma en que uno conecta con los personajes y la historia que se cuenta también. Así que, Sí. claro, hace un Sí. rato la mencionaste y yo dije, ojalá que diga Cabro de Mierda, porque realmente es una película para celebrar. Sí. Creo que está en onda media, entonces todavía... Sí, Sí, eso es sí. súper importante para decirle a la Sí, gente Para que la vean. Ujú. Sí. Y que además muy vigente en los temas que tratan, ¿no? Sobre cómo está construida la sociedad chilena. Y aparte, Sí, po. tú estás Y increíble. el rol de las mujeres también, que es como un protagonismo sin querer serlo, como esta mujer que es como heroína, que en verdad no es heroína, pero a pesar de ella. Pero claro, Ay, Nato, basada en toda estáis esa súper historia. emocionada. Me encanta. Es que de verdad es súper lindo, Sí. pero no sé si podéis como hablar un poquito más para las personas también que no han visto la película, un poco qué es lo qué pasa tal vez en la película, qué es lo que lleva finalmente como a que te surja esta emoción. Ay, que yo creo que es como siento yo que es como una herida del país, es como imposible, se hay del lugar político donde hay un espacio de mucho dolor que hasta el día de hoy nunca ha sido resuelto. Muchas familias que viven con un dolor en relación a muchas injusticias, y siento que todavía lo seguimos peleando, como que todavía estamos enroscados como en tener que en explicarlo. Sí, en un karma medio raro de justicias e injusticias, que finalmente, ¿qué es lo que nos lleva a vivir, a tener esa herida como país? ¿Cachai? ¿Cuáles son los acuerdos que como sociedad cedemos? Y siento que hoy día, precisamente, que ya nos acercamos a presidencial y todo, sucede lo mismo. ¿Qué cede y qué no? ¿A dónde queremos que finalmente es lo que estamos creando como sociedad? ¿A dónde vamos? Y siento que ahí estamos medios trabados y entrampados muy ciegamente en que yo creo que obviamente todos queremos lo mismo. Es muy raro que no, pero parece que no. Y eso es lo triste. Claro. Que no hay una claridad de Un consenso de cómo actuar para los que eso se objetivos reales de lo que se quiere. Queremos avanzar en educación, parece que hay un sector que sí, otro sector que no. Queremos avanzar en salud, unos que sí y otros que no. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos y tenemos que hacernos cargo de ver y decir, ¿sabes qué? Así está funcionando el mundo. ¿Cómo solucionamos? Porque como la pelea eterna, yo me agoto y sáquenme de aquí, como la Mafalda, paren esta Me cuestión. quiero bajar. No, por favor, pongámonos de acuerdo. Pero bueno, en ese sentido siento que, y ahí es donde yo entro para poder vivir este mundo, es a través del arte, porque si no, o sea, imagínate siendo, no sé, metida en política o en la pedagogía que a mí me encanta, pero es un sufrimiento eterno, porque tú decís, es un sistema, ¿cómo lo cambiamos? Entonces, ¿Cómo avanzamos? haciendo cosas, por ejemplo, para mí el arte y la educación
es un camino donde uno puede hacer las cosas que hace para poder hacer que el mundo sea mejor. Si yo hago para esto... poder ver, y- para poder generar conversación, sí, para poder discutir. Sí, y donde uno se relaciona y lo que uno comparte... Y cómo, siento que pasa por ahí y también. cómo emocionas. Y cómo Y cómo emocionas sí. al mostrar una realidad en que tal vez otro que no la vive la puede empatizar con eso. Sí, sí, siento que ahí ese es un lenguaje común. Las emociones, el arte, que es súper como, medio como aparentemente inconsciente, es un lenguaje común en el que a ti te pasan cosas, a mí otras, pero ya por lo menos nos estamos comunicando humanamente. Como que ese espacio siento que es como la gran resistencia que vamos y que tenemos, que hemos tenido la humanidad para no terminar sacándonos los pelos uno a otro. Son formas de mirarse, de reconciliarse, de ser feliz, de gozar, de disfrutar, de sentir cosas, alegrarse. Siento que es un espacio súper potente y que cada vez más creo que se va a ir acentuando, no sé, pues como que antiguamente cuando decían como, no, es que ahora la tecnología, la gente ya no va a leer y va a leer, estáis locos, mentira. La inteligencia artificial, lo mismo, es como, no, cada vez vamos a necesitar, Es que nos vamos a dar volvemos. unas vueltas medias raras, Sí. pero vamos a llegar al espacio en donde yo creo que La el conexión. teatro va a ser súper potente, incluso más que ver una película. O sea, el teatro va a ser la gran cosa que no se va a acabar nunca. Sí. Sí, lo hablábamos la mañana. Sí. Totalmente, es como Sí. el formato como intérpretes o... Va a ser cada vez más raro Sí, incluso. va a ser más raro, va a ser más presencial, masivo. la conexión Va a ser real. más masivo aún, uno necesita, sí, está bien, la tecnología a todos nos sirve, a todos, pero Ya está siempre hay una incorporada. necesidad de Social, conectar de y de tocarse, de, no sé, que me salte la salida del actor, no tengo idea, pero sí, pero tener como un espacio que tú, no sé, pues hay como... Sí, donde no esté la máquina. Sí, por supuesto. O sea, siempre que La realidad. los avances tecnológicos siempre han amenazado al anterior, ¿no? Cuando apareció la Internet, televisión, acuérdense, cuando o- apareció la televisión decían que se iba a acabar la radio, cuando Claro. apareció y así Y sucesivamente. mira, ahora estamos haciendo un podcast. Un radioteatro, o Siempre sea, estamos volviendo, si al final uno Sí. tiene la necesidad de volver a los lugares donde fuiste feliz. pero fíjate que volvemos a lo que planteas tú, volvemos a la humanidad, volvemos a la empatía, A la conexión. a ese Sí. mínimo común de entendernos todos como humanos y desde ahí convivir y Sí. hacer una vida en común. Sí, totalmente. Sí. Así que Sí. qué linda reflexión nos han regalado. sí. No esperábamos llegar a este punto. Así que muchas Muy gracias. bonita, Nat. Oye, y antes de irnos, porque nos quedan poquitos minutos, Ay. tenemos una pregunta para ustedes. Porque se va a celebrar a fines de marzo el Día Internacional del Teatro. No el Día Nacional, que es el día de Ajá. Andrés Pérez, que es en mayo, sino que este es el Día Internacional. Entonces les tengo una pregunta sobre esto. Queremos saber cómo surgió, algo no adelantaba la Natalia Esto es al la pura principio. verdad. Esto es la pura verdad. Sí, sí, sí. De hecho, hay un detector de mentiras instalado allá. No. Queremos saber cómo surgió su interés por la actuación. Cómo nació este bichito o esta bichita. ¿Te acuerdas tú? Sí. Algo. Era el año, montaba el año. Cuando nació mi abuelita. Mira, yo me decidí muy tarde a ser actriz, igual. Creo que ya lo habíamos comentado el otro día. Como uno es de provincia, digamos. Yo soy de Valdivia, entonces había poca llegada de teatro y, no sé, la tele, todas esas cosas, no sé, teníamos un canal, el teatro prácticamente no llegaba, entonces había poco como palmarse de eso. Pero siempre estuve conectada a través de la Sonia Viveros, que es mi tía, y con la Sonia, sí, po. Pero sí, Sonia son súper Viveros, parecidas. sí. po, Es Es miradas. mi Mayrina. No te- Es mi Son Mayrina. iguales, yo encuentro que son iguales. Son Nos parecemos, súper- sí. súper Yo parecidas. encuentro que sí, hay algo ahí que nos une en todo sentido. Aparte que nos llevábamos, o sea,
una gran pérdida en la vida. Igual estaba no, súper súper conectada, pero sí, como claro, efectivamente igual yo vivía en Valdivia, que Claro. además que antes, no sé, pues viajar en avión era como un ojo en la cara a la mitad del otro, si te venía ahí en bus te demoraba 45 horas porque había una carretera así, entonces no era como que uno podía venir tanto. Pero sí, había una conexión entre sanguínea y y cuando yo venía a la Sonia me llevaba los sets de todas estas cosas y me presentaba. ¿Qué edad tenías tú cuando ella falleció? Se fue. 20, la Sonia se murió el 2003. Ah, ya erais grande. Sí, pues entonces éramos súper cercanas, con ganas de hacer cosas juntas, no Ay, alcanzamos qué a hacer nada. La Sonia se murió a los 52, Sí, 53. súper Una- joven. Muy joven. Una chiquilla. Sí, una Una guagua. Una pues. Lola. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí parte como que parten las ganas y también lo concreto, porque también para mí era venirme a Santiago, que no era menor como dejar toda mi vida y venirme sola, a vivir sola a los 18 años. Pero ella fue una gran impulsora como en hacerlo, en hablar con mis papás como déjenla, es, ¿cachai? si lo como... quiere. Que tú eras tu madrina Sí, artística. pues, como, entonces, claro, nace las ganas y nace también el decir, ok, hagámoslo. ¿Cachai? Y me ayudó con la escuela de teatro, igual que tú, y ahí alcanzamos a estar, no sé, pues como 3 años yo mientras estudiaba, fue a ver mis exámenes, todo hasta que subió y sí. Pero Y fue qué justo cuando yo bonita. salí de la escuela que la zona se murió. Wow. Ay, Sí. Qué loco. Hicieron una posta. Hicimos Sí. una cosa. Sí, así que eso por mi lado es como El bichito. ese bichito que se llama. Que se llama Sonia. Lindo. Lindo. Salud. Cariño donde estés. Sí. Lo máximo. Oye, ¿y tú? Yo, mira, bueno, esta es como la pregunta que uno siempre se la piensa porque es interesante buscarla. Pues. Pero yo creo, cuando me iba así como para atrás para decir, ya, a ver, ¿dónde? Cuando chica, años 80, vi mucha tele y mucho cine, como que fue el boom de los 80, como de todas las películas norteamericanas en la tele, como que antes daban muchas películas en la tele. Y además, yo entraba por mi mamá, por el trabajo de mi mamá, que trabajaba en un lugar donde al lado está el multicine en Vitacura. Entraba gratis al cine y patinaba todo el día en la cancha de patinaje. Entonces yo me pasaba de la patine al cine, patine. Entonces ¡Qué también entretenido! fui muy sí, feliz. tuve mucha suerte. Claro, fui una niña media sola porque mi mamá trabajaba mucho, no veía a mis papás, entonces estaba todo el día dándome Patinando, vueltas, viendo películas, entonces ahí estaba todo el día. Y después, cuando estaba en el colegio, me llevaron mucho al teatro, iba al Teatro de la Esquina, al teatro, al Antonio Vara, y me acuerdo del momento en que vi la Remolienda actuada por la Bélgica Castro. Ay, Y además fue una experiencia muy alucinante porque habían partido la función, todos los estudiantes horribles gritando, tirando cosas y todo. Y parte de la función llevaban como 10 minutos, los cabros no se callan nunca y la Bélgica Castro para de actuar, camina hacia adelante a la orilla del escenario y nos da una charla como de 10 minutos que nos subió y nos bajó, nos explicó, nos habló del teatro, del silencio, del respeto, de las cosas, que yo me acuerdo Ay, qué heavy. todos callados, el teatro, pero nos voló una mosca, Qué terminó de fantástico. hablar, todos la aplaudimos a ella, sigamos. siguió. Y siguió la obra y todos vimos la obra en completo silencio, la seguimos, nos cagamos la risa, terminó la función. Entonces, entre que yo veía una actuación increíble, en que me entretuve mucho con la obra, y además vi como El acto salir performático claro. brechtiano de Claro, te quiebre en la cuarta Bélgica. pared. Y dije, esta cuestión es una Esto es lo que locura. dije. No, lo encontré alucinado, así, increíble. Y ahí ya empecé a ir más al teatro, y en el colegio con todos mis amigos, no sé por qué hicimos una compañía de teatro, como que todo fue un calce de muchos amigos, y teníamos una compañía de teatro y hacíamos obra y pedíamos sala, y como que nosotros nos inventamos el taller de teatro en la escuela.
Y Ay, pasamos qué por la entretenido. sala mostrando nuestra obra, que una compañera la escribía, la otra la dirigía. No, qué lindo. Entonces, Seguro. hice mucho teatro cuando chica, salíamos a las canchas, y nos inventábamos lugares. Entonces, como que salí y siempre supe que iba a estudiar teatro, como que mi papá me dijo, ya lo hace. ya sabemos, ya. Ya, bueno, ya. Bueno, como que nunca se me pareció como otra posibilidad. No, como que Siempre fueron partes supiste. que se me armaron, sí. Ahora, claro, yo pienso, pucha, que ganas haber estudiado, no sé, arquitectura, otras cosas. Y haber estudiado después. No, claro. Estáis feliz. Estoy feliz, sí, Sí. sí. Se les nota además. Sí. Lo disfrutan, lo gozan. Sí, es una locura, pero es maravilloso. Es hermoso. Sí. Oye, qué entretenido lo que contaste, la Bélgica Castro. Sí. Es que eso es increíble. Es que, ¿sabéis qué? Estoy seguro de haber visto aquí en los archivos de Chile Actores ¿Ya? una entrevista en que ella cuenta lo mismo, No te pero puedo desde creer. su punto de vista. Ah, no me Te lo muero, juro, mira, te se me pararon los la voy a pelos. buscar para que la miremos No te y puedo vamos a armar algo ahí creer. entretenido porque estoy seguro que está por ahí. Sí. Es que te juro que me paran sí. los pelos, fue increíble. Bueno, es como lo que hablábamos antes, que es un suceso el teatro. Sí, exacto. Y pasa lo que pasa ahí, en Sí, esa sí, función. sí. Entonces, en esa función estaba esta situación y ella... Sucedió Sí, algo sí. que no ha pasado en ninguna otra. Y aunque se Entonces- grabe eso, no es lo mismo. No, no es lo mismo. No, por cada- eso tener el teatro, ir a ver una obra, todo Modifica, se complementa, sí. se complementan Sí, todos. sí, Entonces sí. es precioso. Y con el cine también, mira, me acordé, perdón, de otra cosa, que me acuerdo que salí de la escuela, me puse a trabajar, como otra cosa, nada que ver, y estudiar, y como que estaba ahí, como cuando tú vas viendo, y no lo estaba pasando muy bien como trabajando, porque te come la mitad del tiempo para poder hacer otras cosas, Sí. entonces era como que uno siempre está entre, es que si dejo esto, está ahí en el equilibrio ahí precario. Y me acuerdo que entré al cine y vi una película que se llama Vías de Campo Raúl Ruiz, Qué buena y yo película. salí del cine con la decisión de dejar mi trabajo y dedicarme por completo a ser actriz. Wow. Y eso fue a través de una película, Sí. que la película no era que hablara de eso, pero es como una conmoción, no sé cómo llamarla, artística, que son como puntos que se conectan, que tú decís, "Oh, esto", como que hubiesen, Claro. hubieran lenguajes internos que hablan, que Ay, esa dialogan, película. Es y lo uno que- dice, es que esto es, no, Sí. es para allá. Sí, es que es lo que te ¿Cachai? mueve y que para cada persona es tan personal. Todos tenemos Sí. vidas historias de vida Sí. completamente diferentes. Sentimos también porque nos han pasado distintas cosas. Entonces nos llegan también las obras y de repente uno dice, "Ay, no, es que esta película, qué romántica", y otro Sí. dice, "Ay, yo la encontré Sí, una lata". sí. O, Sí. "Oye, qué fantástico, esto es increíble", Sí. y el otro dice, "No entendí nada". Bueno, Sí. lo subjetivo Pero- del pero- arte que es muy bonito también. Exacto, pero además, ¿cuál es la tecla que te hizo a ti con la Con misma exacto. película? Tal vez te dio otra sensación Exactamente. o te hizo reflexionar sobre alguna cosa. Sí. Sí. Entonces es increíble como cada cosa tiene su Sí, por eso tiene un su valor tan detalle, grande. su conexión Totalmente. personal. Citando a la maestra Bélgica Castro, citando ella a su vez a sus propios maestros, la idea es que el teatro, una vez que salga el espectador de la sala, te saque mejor, ¿no? Como Exactamente, te saque mejor. estas ficciones Sí. te mejoren, te interpelen a tu vida. Como dices exactamente. tú, no a todos nos llegan de la Sí. misma manera, pero siempre que te interpelen, te muevan, Sí. te Y generan. sucede. Y eso mismo te iba a decir, no hay duda que sucede. O sea, Sí. con lo que uno vea, algo se modifica. Que te en uno. provoque algo y te que eso te provoca. mueva a hacer algo. Y sobre todo Absolutamente. de repente personas que no tienen nada que ver con Exacto. lo artístico. A mí pero por eso supuesto, lo encuentro genial. Cuando, por ejemplo, no sé, las personas te cuentan, "No, es que yo vi una obra a propósito de que tú eres actriz", entonces te hablan de... y les marca. Sí. Pero es que si Y eso- finalmente esto está hecho para todos. Exacto. No es como que de repente uno dice, no, es que ellos los disfrutan porque en realidad entienden. No, No. Sí. no, es para el público y es para todos y es para que nos mueva desde algún lado.
Chiquillas, estamos súper Ya. pasados en el tiempo. Súper. Pero es una buena Pero señal porque la hemos 2 horas pasado y muy media de bien. conversación. Solo las 2 horas y media. Oye, Llegamos. muchas gracias por venir, lo hemos pasado increíble. Gracias, Ha sido una conversación muy rica. Obviamente hemos celebrado el podcast en el que participaron, pero también nos han dejado entrar a sus mundos. Así que muchas gracias por lo que Gracias nos han a regalado hoy ustedes. día. Gracias. Sí. Muchas Gracias por la invitación. Felicitaciones por este Sí. programa precioso. que Ay, tienen. Muchas felicitaciones. sí. Muchas gracias, nosotros felices de que estuvieran acá, de poder hablar para que todos vean ahí, o sea, más que vean, escuchen Sí. el podcast, no, el podcast de Está la Casa de buenísimo. Bernarda Alba. Ah, Nosotros claro, sí. véannos, escúchennos, hagan todo Sí. lo que quieran, pero está En increíble. Spotify. Entretenido. En Spotify, En en todas sí. las... Spotify, YouTube y la página de Y la Chile página de Actores. Chile Actor, exactamente. Así es, para que acompañemos aquí a las chiquillas. Oye, y un beso para todos. Nos vemos en el próximo capítulo de La Pura Verdad. Chao. Chao.